Chile ha estado siempre, siempre en la mira del gobierno cubano, pero por muchas razones, pero ¿por qué Chile es importante para la inteligencia cubana? Bueno, Chile siempre ha sido importante, pero ¿qué pasa? Es un país que Cuba, diríamos, tiene una asignatura pendiente. Cuba, primero fue la responsable, Fidel Castro fue el responsable del pronunciamiento militar en septiembre del 73. Cuba Fidel presionó hasta el último minuto a Allende a que creara las milicias populares con todas las armas que había introducido Cuba a través del MIR en el país. Cuba había organizado una estructura para armar al pueblo en Chile y Allende no le hizo caso a Fidel Castro, pero Fidel Castro realmente estaba preparando las condiciones para que se diera, dirían, un golpe al propio Allende. Un golpe de golpe. Y en ese contexto y en la destrucción económica que produjo el gobierno se dio el pronunciamiento militar con apoyo de un gran sector de la sociedad chilena. Entonces Cuba, después de eso, desarrolló, yo atendí Chile en la inteligencia también, o sea, por eso uno de los países que conocí. Y Cuba tuvo una base operativa bastante fuerte, incluso en época del gobierno militar. Pero Cuba, además de... Pero en época del gobierno militar no había embajada allí. No, pero nosotros trabajábamos, o sea, cuando no hay centro de la inteligencia, cuando no hay centro, hay que tirarse a donde cobre total. No, existe otra cosa, y es que los agentes que están reclutados por Cuba se atienden desde terceros países. Ya. Entonces, los agentes que teníamos en Chile los atendíamos fundamentalmente en contactos de larga duración, una vez al año en Perú, en Lima, y a veces frontera. En México o a veces en España. Bueno, ya frontera México. Y los dirigíamos por radio, o sea, con mensajes cifrados por radio. Ellos descifraban los mensajes, preparaban sus informes en película blanda, codificado también. Esas películas blandas la embutían en los lomos de libros. Esos libros se los mandaban a agentes buzones, por eso claro, en México o en Perú o en Panamá. Entonces esos agentes buzón recibía ese libro, lo pasaba a la inteligencia lo mandaba a La Habana, en La Habana se llevaba al departamento técnico y ahí se descifraba todo un mecanismo. Chile. Hablemos de Chile. ¿Quiénes son? El embajador de Cuba en Chile se llama Jorge Néstor Lamadrid Mascaro. Viene de la inteligencia. Embajadores, este señor que está ahí. Ese señor que está ahí y su esposa, los dos son de la inteligencia. Él viene de la DIN, ha estado en Noruega. De la inteligencia militar. De la inteligencia militar. También estuvo en el INSRI, que es el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Y es graduado del IRRI del 78 al 83, fue que él estuvo. Y su esposa, que se llama Hilda Reyes Pradera, también es de la DI. Por cierto, ella fue jefa de la oficina secreta del M2 en el año 84, por ahí más o menos, ya de ser mayor o teniente coronel de la inteligencia hoy en día. Pero el jefe centro, que es el que yo quiero llegar, porque... Sí. Ahora, lo que me cae otra vez, o sea, otro embajador en un punto tan importante. Pero mira, en el año falleció, por cierto, estando de embajadora. En el 2013, la que falleció, que estaba de embajadora, Elvira, ahora no recuerdo el apellido, de Cuba en Costa Rica, era oficial de la inteligencia también. O sea, yo te puedo decir, o sea, eso no... Vamos a hablar del jefe centro para que no se nos escape nadie. Y este es en Chile. Se llama Warnel Lores Mora. Ponme la foto ahí. Ahí tenemos la foto. Y la esposa se llama Ailín Pérez Valiente, que es la de la derecha. Él está ahí como... ¿Tú puedes poner la foto esa completa? Como ministro consejero. Y en Washington él estuvo antes, hasta como el 2017, como primer secretario. Sí, el último que está ahí que yo tengo identificado, claro, hay personas en Chile. Hay clavistas. ¿Dónde tienen la oficina? ¿El centro dónde está? Está en el segundo piso de la embajada, al fondo. Hay una secretaria primero
y después está la oficina de él y al final está la de los clavistas. Ya. Que es el que recibe la información por el secreta Metro de los Cuba Leones, me dijiste. y lo cambia. Yo viví por ahí. Armando Guerra Funasta, que es el último, que es el que está ahí, ese viene también lo vieron estudiando en el Instituto Superior de Inteligencia Adriana Corcho alrededor del año 1994 y él perteneció al ICAP y era encargado del ICAP en el Instituto Cubano de Amistad con Todos los Pueblos del 2011 al 2016 en Argentina y Uruguay, y ahora aparece aquí en la Embajada de Cuba como encargado para asuntos políticos. Él se reúne muy a menudo con la gente del MIR, con los partidos comunistas y socialistas acérrimos chilenos, con uniones, con movimientos de indígenas, que lo que está intentando es... Bolivia y Chile son dos cosas que parecen similares, pero son muy diferentes. O sea, Bolivia vivía en ambos países. Básicamente, todo el tema de las protestas y que llevaron a la destitución a la renuncia de Evo Morales fue precisamente se robó la elección. Básicamente, por muchas otras cosas más, pero eso fue el pan. Pero Chile no. Chile es una democracia. Chile viene arrastrando, básicamente creo que las protestas son por reclamos loables y reales que fueron dejando los partidos de izquierda, Frei, Bachelet, todo eso, bueno, y ahora estallan. Hay una diferencia. ¿Qué papel juega? Sí. Bueno, el por qué yo lo veo de la siguiente manera. En el caso de Bolivia, que los cubanos, yo creo que los servicios cubanos han sido sorprendidos por los acontecimientos, porque bueno, Cuba está acostumbrada a hacer las cosas siempre, a repetirlas, le salen bien, aunque sean lo que sea, entonces ellos creen que pueden siempre que la fórmula es así. Cobrar barato, como se dice en la calle, ¿no? Entonces ellos piensan eso hasta un día. Y el caso de Bolivia es un reflejo. Mira el ejemplo de este último oficial que mencionaba Luis, y voy a responder la pregunta ahora, pero qué cosa más llamativa, eso es muy típico del servicio cubano, a diferencia de otros ministerios o oficinas cubanas. Estaba en el ICAP y del ICAP salta para relaciones exteriores. No, y el ICAP más... No. El jefe del ICAP... Después a lo mejor lo ves dentro de 3 años en comercio exterior. Yo fui vicecónsul en Bolivia y después aparezco en comercio exterior en Ecuador 4 años más tarde o 3 años más tarde. O sea, eso te da la medida de cómo opera la inteligencia. Hay un tema en el caso de Chile, que es lo que pasó en Brasil, pero en Ecuador, en mi opinión, Juan, y es algo que Cuba practicó siempre y ahora lo está volviendo a hacer. Cuba está muy preocupada, está aterrorizada la dictadura con el tema de Venezuela. El Grupo de Lima y la posición de los países latinoamericanos ha sido muy fuerte en relación a Venezuela, o sea, para los parámetros, para lo que podía pensar Cuba. En ese contexto, llamativamente, si revisamos las noticias, hace un mes, exactamente, un poco más de un mes, el canciller chileno mencionó que, como sabemos, los acuerdos estos que existen en la OEA, el Tratado del TIAR, la gente habla que es una intervención militar. No, el TIAR tiene una serie de herramientas, no solo es una intervención militar, hay una serie de medidas que se pueden tomar en la aplicación del TIAR. Y Chile había insistido en que, bueno, había que aplicar otras medidas. Estos son países que estaban apoyando al Grupo de Lima y apoyando una presión a Venezuela. Al tirarle los problemas encima, al revolverle el avispero dentro de estos países, hacen que sus gobiernos tengan que preocuparse más por los problemas internos, que es un poco lo que puede pasar en Colombia en los próximos días, y quitarle la preocupación por los temas internacionales, como es salvar la democracia o instaurar la democracia en Venezuela, destruir la dictadura en Venezuela, y unir más a América Latina en relación al tema venezolano. Entonces, para mí, Cuba en el pasado, yo recuerdo incluso gobiernos de América Latina que restablecieron relaciones con Cuba y en los años 70 finales, en los 80, siempre con el elemento de que si Cuba los tenía chantajeados a veces. Si tú no te portas bien conmigo, pues yo te suelto las masas para la calle, los sindicatos, todo eso que maneja aquí, Cuba, como los aquí, estudiantes, no sé qué cosa. Te portas mal, te hago un exilio. No te dejo vivir. Al presidente Piñera ya se lo hicieron en su anterior mandato. Le soltaron a los estudiantes, en mi opinión, manipulados y dirigidos por los servicios cubanos, le hicieron imposible los últimos años de gobierno. Bueno, pues esto ahora es una respuesta cubana para quitarle, que estos países le quiten presión al tema venezolano. Esa es mi opinión. Claro. ¿Hacia dónde la inteligencia cubana pone los ojos? ¿Sobre quiénes
son las personas a los que más vulnerables están a la mirada de los ojos de la inteligencia cubana en Chile y estos países? Bueno, depende para la misión que los quiera. Si es para influenciar en el gobierno, bueno, las gentures, los que están reclutando que dentro de las estructuras gubernamentales o en los servicios. Pero ¿quiénes son los que más ponen en su punto de vista, catedráticos, políticos? Ese es el tema, Almeida, que todos son, guagüeros, porque todos son importantes en la inteligencia. Pues lo que te explicaba, un agente buzón que recibe una correspondencia es importante. El secretario del presidente, como lo teníamos reclutado en países como Ecuador en los años 80, era importante. El ministro que es agente también es importante. Los periodistas, los académicos son importantes, porque el académico, la gente dice que hace, no, el académico crea influye sobre un montón de... Pero el profesor universitario también, porque está viendo jóvenes y está estudiando jóvenes con madera revolucionaria, entre comillas, para ser manipulados y utilizados. Entonces, todos son importantes, igualito que son importantes los líderes sindicales, los líderes indígenas, que yo siempre me he cansado de repetir. Vamos a veces a buscar siempre el trabajo secreto de Cuba, pero estos trabajos que ha sido público y descarado. En Cuba han sido instruidos políticamente los dirigentes sindicales, no solo de América Latina, de África, de países de Asia, durante casi 60 años en escuelas políticas, la Fe del Valle para las mujeres, el Añico López de 6 cursos de 6 meses, de 3 meses, de un año, como diríamos, verdaderos lavados de cerebro. Sí. Y entonces tú sueltas después a esa gente, además de eso, como hace Cuba, le das dinero a esas organizaciones para que se mantengan y vivan de eso. O sea, los dirigentes, claro, porque al final todos esos dirigentes sindicales, ninguno trabaja sí, todos han vivido del cuento, todos han vivido la política, ninguno ha tenido que buscar ese dinero para mantener a su familia nunca, es otra cosa. Claro. Los trabajos de inteligencia, o el trabajo de la inteligencia, en cualquier lugar del mundo, es uno de los más caros que existe, por todo lo que lleva, Sin embargo, uno se aburre de escuchar que Miami está lleno de espías cubanos. Y yo digo, ¿tantos espías en Miami? No, pero también... ¿Cómo? Dime. Hay que hablar de otros países, mira. Guatemala. Tienen 13 diplomáticos en Guatemala. Costa Rica. Y esto es... No estoy contando las esposas y los esposos. Sí, todo lo que cuelga, sí. Costa Rica, 11. Nicaragua, 13. México... Increíble. ¿De dónde sale todo ese dinero? Yo siempre repito, Luis y Juan, Cuba tiene un pueblo lleno de necesidades, que es el 95, 96, 97% de la población de Cuba. Y esto incluso un porcentaje muy importante, porque hay un grupo que puede recibir cierta ayuda de su familia en el exterior hoy en día, pero en Cuba más de la mitad de la población no tiene familia en el exterior. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los cubanos, o sea, todos de una manera u otra están mal. ¿Sobre qué se sostiene la dictadura cubana? Cuando a mí la gente me comenta, ¿pero por qué Cuba? No, Cuba tiene 2 muletas. Una muleta es su aparato de contrainteligencia gigantesco, con alrededor de 100.000 oficiales en todo el país y no sé cuántos cientos de miles de informantes. Y un aparato de inteligencia muy grande, bien estructurado en el mundo, que es lo que mantiene toda esta percepción falsa de Cuba. ¿Por qué razón incluso hoy en día cuando se habla de Venezuela, señores, y esto da grima a veces, se habla de la dictadura de Venezuela, se habla de todas estas cosas, de lo que está pasando en Bolivia, todavía muchos países no se atreven a mencionar nunca a Cuba, cuando la directora del circo es Cuba, no ahora, hace 60 años. Yo he estado releyendo en estos días libros de los años 60 con todas las cosas que pasaron desde el año 59 a la fecha. No, Cuba estuvo subvirtiendo el continente y el mundo desde el 9 de enero de 1959. A mí me llamó poderosamente la atención que en estos sucesos de Bolivia, el zar de los zares, Vladimir Putin, no se manifestó igual que Cuba. No, pero porque Cuba... Ella le dijo, lo reconoció a la señora y no dijo presidenta, pero sí dijo líder interina. Entonces Cuba ha creado un aparato... Sí. De influencia. Hay 2 preguntas importantes acá que están haciendo porque a la persona le gusta conocer. Dice que qué grado alcanzaron en el caso de él, que fue ex agente, ¿no? Bueno, ex oficial. Ex oficial. Sí. ¿Qué grado alcanzó él? Y que hoy en día ambos dos a qué se dedican, sí, acá en Estados Unidos. CIA, ellos lo que quieren saber. Bueno, sí. Están preguntando. Claro. Buena pregunta. Sí, válida. No, yo en el momento que nosotros no nos ponemos bravos como Evo Morales. Respondo la pregunta, termino lo que estaba diciendo. ¿Cómo hago?
Termina y la tenemos aquí. Entonces, todo este andamiaje se sostiene sobre esas muletas, toda esta influencia, esta percepción que ha logrado crear. Una la de contrainteligencia, pero la otra. La inteligencia cubana, que es la que opera toda esta maquinaria gigantesca en el exterior, que es la que mantiene esa falsa imagen de la Cuba con una salud pública maravillosa, de la Cuba con una educación fantástica, todo estos intelectuales, académicos, propagandistas y todos estos gobiernos que a veces actúan de manera consciente o inconsciente a favor del régimen cubano, son producto del trabajo de la inteligencia cubana. Entonces, por lo tanto, para lo que no va a faltar dinero nunca en Cuba es para el trabajo de contrainteligencia y de inteligencia. Respondiendo a la pregunta, yo estuve 11 años en la inteligencia cubana, tuve el cargo de oficial operativo primero y después fui especialista. Mi grado militar que alcancé por años de servicio, que fueron 11, fue el de capitán, pero mi puesto, mi posición como oficial operativo tuvo un techo de teniente coronel y mi posición luego como especialista tenía un techo de coronel. En la inteligencia además cobrábamos por el grado techo, no por el grado real. Esa sería. ¿A qué me dedico? No, mire, yo fui consultor de la comunidad de inteligencia norteamericana durante alrededor de 11 años después que deserté, y yo deserté hace 30 años, 31 años voy a cumplir ya. Y desde hace más de 20 años, alrededor de 20 años, me dedico soy consultor, primero soy analista político, soy consultor de seguridad y bueno, trabajo como consultor de seguridad en Estados Unidos y en el continente latinoamericano. ¿Eres de la CIA? No, para nada. Bueno, esa pregunta es respondiéndosela a Darío Álvarez, que desde que empezó el programa está haciendo esa pregunta, lo que bueno, estábamos debatiendo el tema y estaba esperando a este momento. Para nada. Nada que ver con el gobierno americano. Ya, okay. Bueno, hombre, que tampoco tiene nada malo. Ya dije, trabajé fui consultor del gobierno americano, pero dejé de ser consultor del gobierno americano hace muchos años. Y yo salí de Cuba de 8 años, nunca trabajé para la inteligencia cubana, nunca trabajé para ninguna inteligencia americana ni nada de eso, y trabajo para ganarme la vida aquí en los Estados Unidos. Okay. Solo que me gusta este tema. No solo te gusta, te apasiona. Porque... Llevo mucho tiempo estudiándolo, llevo años, probablemente 15 años estudiándolo, entonces he tenido el privilegio de conocer personas clave de la historia cubana que me ayudan, porque saben quién soy ya desde tanto tiempo. No, pero además yo cada vez que voy a hacer un escrito de verdad y tengo alguna duda, llamo a Luisito, oye, ¿dónde vive fulano? Y enseguida me dice. Y quiero subrayar una cosa, el tema que estamos debatiendo, estos tipos de temas, no aportan a mi economía ni un centavo. O sea, realmente me llevan tiempo que dedicándose a otras tareas podría ganar más dinero, incluso porque en el sector privado todos sabemos cómo funciona esto, porque todos estamos en el sector privado, o sea, es a lo que dé la mocha, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Ok, son preguntas que hace la gente. Tengo una más después de que tú hagas la Sí. Si fuiste oficial de la inteligencia cubana y ofrecías incluso tu vida por defender el régimen, ¿qué opinión te merecen los actos de repudio que le dan a una cantante como Jai y no a un oficial como tú? Bueno, yo le voy a explicar. Primero que todo, yo fui formado dentro de esa Cuba, nací en el año 1958. Crecí en ese sistema, creí en ese sistema, fui pionero, fui de la Juventud Comunista y fui del Partido Comunista. No, y si no crees, eres un hipócrita. Exactamente. Coño, qué buena respuesta. Y en el momento que entré a la inteligencia cubana, bueno, estaba convencido. Sencillamente, mi conocimiento del gobierno cubano, de su corrupción, de su descomposición, mi conocimiento de lo que era el mundo real fuera de Cuba, que tuve la oportunidad desde muy joven, de ver lo que no veían la mayoría de los jóvenes cubanos. Primero me hizo descubrir que Fidel Castro era una falsedad. Y el comunismo en Cuba era una gran mentira. Después viví en la Unión Soviética y descubrí que el comunismo tampoco funcionaba. Estudié marxismo y descubrí que el marxismo era otra gran mentira. Y llegó un día que sencillamente lo único que quise fue no solo romper con el sistema, tratar de destruir ese sistema. Y la única opción que tenía, porque en Cuba no podía hacerlo, porque ya por la carrera que había tenido, fue desertar. Punto. A partir de ese momento, mi vida ha sido una. Yo tuve una vida y fui consecuente en otra. Entonces, con todo el respeto, pero bueno, creo que la comparación... El parangón no tiene que ver. Mi trayectoria ha sido transparente. Estuve aquí y ahora estoy acá, pero no estoy acá, ahora estoy acá hace 30 años y en ambos casos lo que puedo justificar es por qué tomé la decisión que tomé hace 30 años. Claro. Que además, por cierto, la decisión la tomé antes de los 30 años, porque fue un proceso de... Sí, no, porque eso no es un rompeaguas que tú dices, ¿sabes qué? Hoy voy, mañana me voy. No, eso no es así. Ya es una toma de... Y la diferencia es que tú tomaste esa decisión y ella, Jaila, todavía no la ha tomado. Ella sigue embullado en el capricho comunista.
Y además Sí. he pagado un precio Y quiere venir personal acá. muy alto por eso También también. es Sí, verdad, sí, también es verdad, no, también es verdad. ¿En algún momento has conversado con algunos de tus ex compañeros de trabajo, lo mismo en retiro que activo? En Cuba. Sí, que sigan allá. Bueno, eso si fuera cierto, si fuera así no lo puedo decir tampoco. No te puedo preguntar quiénes. Güey. No, No, digo conocidos por el no tema. lo puedo decir tampoco, o sea, Claro, sí, se me fue el tren. Sí, Él tenía dime. otra pregunta. Ok, dice por acá por YouTube Joandri Casola, pregúntale a Juan si, o a los invitados si es viable que un ex agente cubano, pero público, ante el gobierno de Estados Unidos, pueda seguir trabajando para el G2. O sea, que decente y sea como un doble agente. bueno, eso te lo voy a resumir en términos de inteligencia. O sea, vuelvo a repetirla No. porque a lo mejor se Yo- entendió yo- bien. Yo entendí el significado de la pregunta, pero te explico. Todo está, o sea, en la inteligencia hay un área que se llama juegos operativos, por cierto, de la cual mi amigo y hermano fallecido el año pasado, Florentino Apillado. Lombard, Ah, sí, para allá. Julio, era su área de trabajo, los juegos operativos. Entonces, en los juegos operativos, el trabajo de inteligencia es cuando tú presentas a una persona en el campo visual del enemigo para Para que te se lo fije en él. recluten, para que esa persona le pase desinformación al enemigo. Ok, ahora bien, hay una cosa que es obvia. Ningún sistema de inteligencia puede hacer un juego operativo con alguien Que ya no le sirve. que realmente sea oficial del servicio. O sea, tú puedes jugar con el zorro, con este que trabajaba en la oficina de Osmani Cienfuegos, en el caso famoso que de En Silencio ha tenido que ser. Tú puedes jugar con funcionarios del gobierno que pueden pasar información chismográfica, pueden pasar información de detalles generales. No, incluso o información clasificada. que le interese. Pero tú no puedes jugar con un oficial de operativo. ¿Por qué? Porque yo voy a poner el ejemplo que tal vez no creo que vaya a decir la pregunta por mí, pero lo voy a poner. Yo dirigí el trabajo de la inteligencia en 7 países de América Latina. Yo conocí a la agentura secreta de la inteligencia cubana en esos 7 países de América Latina. Yo fui formado por la KGB, cogí todo el entrenamiento teórico que podía existir, porque yo pasé la escuela oficial y la de jefe. No solo eso, después de eso, conocí agentes de importancia, con nombres y apellidos estoy hablando, dentro del gobierno de los Estados Unidos que trabajaban para Cuba. Entonces, tuve acceso Sí, a claro. una cantidad de información de inteligencia que lógicamente, en mi caso, le puedo afirmar que el gobierno norteamericano no podía dudar de mí ni un segundo, porque ningún servicio se autodestruye. No, y yo- en ese punto el gobierno cubano te quería, pero te quería ver sobre una camilla de Entonces, autopsia. no, termino la idea. ¿Qué quiero decir con eso? Para que el que le guste el trabajo de inteligencia y quiera evaluar hasta dónde pueden jugar los doble agentes o no, porque esto es un arte. A mí no me gustó nunca el área de los juegos operativos, pero bueno, la estudié y es un Existe. arte. Todo depende del valor de la información que esa persona proporcione. Por ejemplo, usted coge a veces cuando usted ve lo que la persona está dando, el solo estudio de esa información te da la medida hasta dónde puede ser un juego, hasta dónde no es un juego. Cuando hay información dura de valor, o sea, una cosa es que pongan una manzanita podrida dentro de varias, de 2 o 3 coles y más o menos pongan una cosita para que crean esto, ¿no? Pero O una información muy atractiva, pero que sea menor. Que sea, pero cuando tú coges cosas duras y las pones todas arriba de la mesa, verificables y confirmables, esa es la mejor manera de determinar cuando existe un juego operativo o no. Y esta es la diferencia. Ayer estuve viendo una entrevista que le hizo un reportero de la BBC de Londres a Evo Morales. Todo le dolía. A nosotros nos pueden hacer cualquier tipo de información. ¿Tú lo viste? Me encantó la entrevista. No, es me que fascinó cuando, sobre todo Le cuando Evo molestó Morales, cualquier cuando cosa Evo que Morales le dijo preguntaran. que fue una barbaridad que dijo que me encantó. Es que Evo Morales me fascina. Me fascina el los último disparates día que que él dice. estuvo en Bolivia, o el penúltimo día que él estuvo en Bolivia, Dice que que en dijo Bolivia que hay querían hacer uno solo, él. elecciones nuevas, Sin él. que él no iba a participar. Sin Él no lo dijo. No, falso. Completamente falso, y el periodista se lo dijo en la cara, y él acusó al periodista de mentiroso. Todas esas preguntas todas son válidas que debemos contestar nosotros. Claro. Y sin ofendernos. No, Estamos no. en un país libre. Le pregunto al productor aquí, no sé si quedó satisfecha la respuesta era esa la que me Sí, estaba sí. preguntando. Un minutico para otra pregunta aquí. Dice que cómo es que reclutan a un agente de inteligencia. Oh, A un agente o un oficial. No, A un agente en la pregunta. Digo, Bueno, por ejemplo, Eso por la necesidad yo que hay. soy un oficial de la inteligencia cubana en Bolivia.
llega y aparte que recibe relaciones de inteligencia que ya están reclutadas, que son agentes ya, trabajan de manera secreta. Por cierto, agente es aquella persona que trabaja para el servicio de inteligencia de manera consciente, subordinada, sistemática y clandestina. Eso es lo más importante. O sea, la palabra agente es aquel que trabaja, reúne todas esas características y el trabajo es secreto. Entonces, la persona, yo llego, aparte de recibir una agentura que ya me toca dirigir, que se está atendiendo hace tiempo, yo tengo que estar explorando en aquellas áreas que la inteligencia quiere reclutar más personas. Presidencia de la República, por ejemplo, prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, órganos de seguridad, universidades. Y entonces conozco a un periodista. Yo conozco un periodista del periódico El Tiempo, el que sea. Y lo conozco, tengo una conversación con él en un cóctel, nos caemos bien, veo que simpatiza con la Revolución Cubana y empiezo a desarrollar una relación amistosa. Se levanta lo que se llama una señal. En trabajo de inteligencia empiezas a estudiarlo, empiezas a descubrir que la persona tiene características personales para el trabajo de la inteligencia, empiezas a descubrir que la persona tiene motivaciones y en un proceso de 3 a 5 meses lo llevas hasta la categoría de candidato si todo marcha bien. Pero todo eso tienes que irlo consultando. No, todo eso hay un programa. Cada señal tiene una serie de preguntas y persona de interés tiene otra serie de preguntas. Después cuando lo llevas a candidato tiene otra serie. Son cuestionarios. Entonces, metodológicamente está establecido todo lo que tienes que responder. Hasta que se decide que la persona puede ser reclutable por el inteligencia. Se prepara la entrevista de reclutamiento, que también la tienes que explicar por escrito, el lugar donde se va a hacer, a la hora que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué le vas a decir, que hay que estar preparado por si te responde que no. ¿Qué base de reclutamiento? Entonces, ahí la base típicamente, y ahí se produce el reclutamiento. Luego del reclutamiento va a un entrenamiento, se pasan a relaciones clandestinas. Regularmente se lleva a la persona a un entrenamiento secreto en Cuba, pero bueno, a veces hay personas que no son reclutables y terminan siendo relaciones de confianza, porque tienen motivaciones, quieren colaborar, pero no están aptos para el trabajo secreto. Entonces esas son personas que se atienden públicamente, pero que no pueden entregar información documental que pruebe espionaje. A lo mejor te lo dicen todo verbalmente. Hay personas a lo mejor que no encuentran ninguna de esas motivaciones y bueno, quedan por el camino. Y Cuba recluta también de otros. Esas son el típico trabajo de reclutamiento es ese. Ahora, existen otro tipo de reclutamiento por otras motivaciones. Las 3 grandes motivaciones por las que recluta la inteligencia cubana y la antigua KGB soviética, me imagino que el FSB todavía hace lo mismo, es la motivación política o política ideológica. O sea, no solo está la ideológica, sino la política, que a veces es un poco más general, está comprometimiento, o sea, la política ideológica, está la material, que es el dinero, pero a veces no solo es el dinero. Yo he visto gente con problemas. El hijo está enfermo. Se le manda para Cuba y después se le da una ayuda. O sea, la base material. Y la tercera, como es un término traducido del ruso, tú debes hablar ruso, que es muy, diríamos, muy peculiar, la moral psicológica. La moral psicológica es un término de la KGB muy técnico, pero bueno, eso es chantaje. ¿Okay? Entonces, la gente dice, no, Cuba no recluta por chantaje. No, yo he visto a Cuba reclutar por dinero. Aquí había un agente, por cierto, de origen boliviano, que murió hace unos años en Brasil y fue uno de los agentes más importantes que tuvo Cuba aquí en Estados Unidos, que es ese señor Marcial Tamayo Sáenz, es el nombre. Caso E9. Le has dado una patada en los huevos a este que se decía, ¿cómo se llama el boliviano que vive en Cuba? Ecuatoriano. Que él dice que es la gente más importante. Bueno, no, estoy hablando de Bolivia. Yo sé. Y entonces, este señor fue reclutado por Cuba en Nueva York en los años 60 finales. Pero era plantilla de Naciones Unidas, o sea, no era funcionario del gobierno de Bolivia, era plantilla de Naciones Unidas. Llegó a ser embajador de Naciones Unidas y fue delegado personal del secretario general de las Naciones Unidas para resolver una serie de conflictos internacionales tremendas, igual que otro agente de la inteligencia cubana, y llegó a ser enlace del secretario general de las Naciones Unidas con la Casa Blanca. Entonces, y ese señor, lo menciono porque teóricamente estaba reclutado por razones políticas, y sin embargo yo puedo decir que todos los meses se le entregaba un sobre $5,000 cash en un baño de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a eso. Y para decir otro caso, conozco casos
reclutados por la contrainteligencia cubana y luego pasado a la inteligencia, en el cual han reclutado a la esposa de un diplomático de un país suramericano en Cuba. Perdón, han reclutado al diplomático porque sencillamente se han dado cuenta que la esposa ha sido homosexual, han fotografiado a la esposa y después han ido a ver a la esposa que es madre de sus hijos, y lo han ido a ver a él, le han dicho, oye, mire, usted colabora con nosotros, o esto es público que su esposa es homosexual, en épocas en las cuales, bueno, Sí, en familias tradicionales que no iban a permitir eso. Entonces, Cuba sí usa todas las bases de recursos. No, yo le quería hablar a Iván de Estados Unidos. Cuba sabe específicamente qué universidades las agencias del gobierno usan para reclutar personas para que trabajen para ellos. Entonces Cuba entra a esas universidades, mandan a los diplomáticos a dar charlas de aquí para allá e intentan reclutar a esa gente antes de trabajar para el gobierno federal de los Estados Unidos. Ya empiezan Cuba a ver quién es afines a la ideología de ellos y ahí empiezan a reclutarlos, los meten en diferentes departamentos federales de los Estados Unidos y esos son los espías. Claro. Que A la persona tiene. que preguntó si Enrique y yo habíamos estudiado juntos en Moscú, Enrique estudió en la escuela de la inteligencia, que eso estaba en las afueras de Moscú. Yo estudié en la Escuela Superior de la KGB, que era justo muy cerquita de la Plaza Roja, no era la misma escuela. ¿Cuántas veces te tocó? Me imagino ir a ver más de una vez a la momia. Uy, a mí ni me hable de eso. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Ya Iván me ha hecho, me ha visto que me ha hecho como 5 minutos. Oye, ya nos pasamos. Muchísimas gracias. El tema es interminable. Los invito cuando quieran para hacer la tarea, hablar de Venezuela. Okay. Que creo que es el punto Okay. que hoy nos ocupa a todos los cubanos.